el sacerdote. Vamos a estar conversando sobre el sacerdote, pero un sacerdote que renunció. Te dirá, ¿cómo? Sí, renunció el sacerdote. Y quisiera compartirles o iniciar este mensaje conversándoles un poquito sobre el pez llamado el salmón. Los salmones son unos peces muy especiales, característicos. Ellos son como cualquier otro pez, sin embargo tienen algunos rasgos como medio naranja. Ellos por dentro son así como medio naranjosos y su interior también es así, por eso lo vemos cuando lo sirven en un hermoso plato. Uno de los superalimentos, a propósito, se puede consumir el salmón a confianza. Pero este pez realmente es de río y de agua dulce. Casi siempre crece en los ríos más fríos del planeta. Por ejemplo, el río Columbia, que está en Estados Unidos, se da mucho en Rusia, también pasa mucho en Noruega, Japón. Todos los países que son súper fríos es el lugar donde más los salmones pues nacen. Pero déjenme decirle que el salmón es un pez muy aventurero. Este pez, ya que cobra la madurez y se va poniendo como todo adulto, va tomando tamaño, pues decide él salir de su zona de confort e irse a navegar a aguas saladas y calientes. ¿A dónde? Al océano. Miren, es tan sorprendente el pez salmón que usted lo ve ahí, que tiene la capacidad de trasladarse hasta 3.000 kilómetros lejos del lugar donde nació. Hay algunos que han llegado tan lejos que llegan hasta 5.000 kilómetros a distancia de donde fueron nacidos y reproducidos. Pero lo que pasa es que el salmón tiene como esa etapa aventurera, pero una cosa que caracteriza al salmón es que él es de buena memoria. Y aunque se aleje toda la distancia que recorra y vaya mar abajo, saben que él siempre recuerda dónde nació. Y es entonces donde nace la gran hazaña de los salmones, de su viaje de regreso al mismo río donde nacieron. Pero ustedes saben lo que eso significa, porque estamos en el mar y todos los ríos van como bajando, pasan las montañas, las cascadas y luego desembocan en el mar. Imagínense ahora el camino, pero de regreso. Esos pececitos tan pequeños que se ven, y algunos son mucho más grandes, pero con más dificultad les cuesta, tienen que nadar contra corriente y muchos de ellos hasta mueren en el intento. Pero ¿saben qué? Ninguno renuncia. Ninguno renuncia, todos vuelven al río donde nacieron. ¿Para qué? Para volver a reproducirse y dar a luz a la nueva generación de salmón para que nazcan en aguas frías y en aguas dulces. La naturaleza es tremenda, uno podría sacar tanta cosa de ahí. Pero yo lo que quiero resaltar del salmón es su capacidad de recordar su identidad y sobre todo de recordar su propósito. Él sabe que nació para vivir en agua dulce y aunque se va al mar, a esas aguas saladas y calientes, él dice, yo sé que no soy de aquí. Y no renuncia porque tiene muy clara su identidad, porque sabe que él es de río, que él es de agua dulce y tú y yo de alguna manera deberíamos también de poder similarnos un poquito al salmón y de volver, recordar siempre nuestro propósito. Y usted dirá, pero Lilian, tú has empezado y no has dicho ni siquiera la palabra. Bueno, pues vamos a usar la palabra y les pido que por favor lean conmigo 1 de Pedro 2, versículo 9, que aquí habla del propósito, de por qué estamos aquí y también dice qué somos. Cuando usted quiere saber para qué sirve un artículo o qué es un artículo, obligatoriamente tiene que ir al manual. Y el manual normalmente lo ha hecho quien fabricó el artículo. Así que si usted quiere saber qué es y para qué está aquí, debemos de ir a la palabra y la palabra pues fue inspirada por Dios. Y oiga, ¿qué dijo Dios de nosotros? 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida y a mí me encanta esta versión. Porque familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Usted se sabe la otra versión que también es preciosa, porque somos real sacerdote, pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿verdad? Para llevar esa luz que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Así que eso somos.
Si alguien tenía duda, déjeme decirle que Dios dice que usted y yo somos ¿qué? Sacerdote. Diga conmigo, como dice Rufina, sacerdote. Porque Rufina es profesora. Tienen que entenderlo, los profesores son así de intensos, créanme. Pero esa energía en ese... ¡Aplauso para Rufina! Sí, con tanta energía. Entonces, saben que yo tengo mis aceleres, así que perdonen. Los pastores fueron que pusieron... Cualquier cosa yo soy la culpable. Bueno, pues ya sabemos que somos ¿qué? Sacerdotes y sacerdotisas. Y fue así desde el principio. O sea, el hecho de que esto se haya escrito en el Nuevo Testamento no quiere decir que Dios desde la eternidad no nos había diseñado como sacerdote. ¿Usted no me cree? Déjeme mostrarle. Vayamos al principio para saber que desde el primer momento de la creación Dios nos determina y nos hace sacerdotes. ¿A quiénes? Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros, el primer sacerdote y la primera sacerdotisa fue Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ¿qué es ser un sacerdote? ¿O cuál es la función de un sacerdote para saber si Adán y Eva entran en esa categoría o en esa definición? Les comento que un sacerdote no es más que un intermediario. Es el representante de dos partes. Por ejemplo, Dios tiene su creación. Y Dios necesita un representante en la tierra que lo represente a Él. Y el sacerdote viene a ser esa representación de Dios ante lo creado. Pero no solamente tiene esa función o ese rol, esto es de doble vía. También el sacerdote es la representación de todo lo creado. ¿Ante quién? Ante el Creador. Quiere decir que somos un intermediario. ¿Y quién más podía jugar el papel de representar a Dios ante lo creado o representar la creación ante Dios? Adán y Eva. Caen perfectamente dentro de la descripción. Y no solo eso, sino que cumplen con la función de un sacerdote. Los sacerdotes regularmente tenían la función de guiar, de enseñar, de instruir. ¿Y qué hacía Adán y Eva? Adán dio instrucciones a los animales. Adán guiaba prácticamente, dirigía todo lo que era el jardín del Edén. Pero no solamente el sacerdote guiaba, también el sacerdote era la autoridad espiritual. ¿Y quién tenía más potestad sobre el jardín después de Dios que sino Adán y Eva? Ellos eran sacerdotes porque enseñaban, guiaban y sobre todo representando a Dios mostraban esa autoridad espiritual. ¿Me van siguiendo, verdad? Pero no solamente tenían funciones representando a Dios, también tenían funciones representando a la creación delante de Dios. Veamos. El sacerdote tenía la misión de cuidar el templo y sobre todo de cuidar los utensilios. Y muchos de ellos hasta vivían de lo que cuidaban. Es decir, Adán y Eva cuidaban el jardín y de alguna manera el jardín también lo sostenía, ¿sí o no? De ahí era que comían. Pero también delante de, y eso es mayordomía, les digo, a propósito, los estudios de los martes son muy buenos. Estamos hablando de mayordomía. Anuncio gratuito, este evento llega a ustedes, este anuncio llega a ustedes gracias a los pastores de la Iglesia de la Cristianización Templo del Espíritu Santo. Bien, ok, sigamos. Entonces, como representante de la creación, además de ellos tener esa mayordomía, el cuidado de ese jardín, tenían una de las funciones más importantes, comunicarse personalmente con Dios. Esa conexión era Adán y Eva los únicos que tenían acceso a ese espacio reservado del jardín donde dice la palabra que Dios descendía, Jesús Santísimo, y viene y tiene un contacto, una conexión con Dios, con ellos, cara a cara. Entonces yo me pregunto, y analizando esto, pensando que ellos tenían un lugar donde vivir, tenían conexión, tenían relación, tenían autoridad, o sea, tenían el puesto, tenían el título, tenían la comida. ¿Qué estaría mal en ese estilo de vida de Adán y de Eva? ¿Por qué alguien quisiera renunciar a ser sacerdote cuando las funciones implican muchísimos beneficios? O sea, es verdad que me tocaba cuidar el jardín, pero el jardín me alimentaba. ¿Por qué alguien quisiera renunciar a ser sacerdote y ser el representante de toda la creación ante Dios y representar a Dios ante toda la creación? Una sola cosa les pidió Dios, que aparentemente a Adán y Eva no le cuadró. Dios les pidió renunciar a su autosuficiencia y confiar y depender de Él totalmente. Y aparentemente no les bastó
a Adán y Eva entender que si Dios había dicho que no era necesario comer del árbol, no era permitido, ellos justamente lo prohibido fue lo que quisieron experimentar. Y es el deseo de ser autosuficientes, el deseo de ser como Dios, el deseo de saberlo todo, lo que lleva a Adán y Eva a renunciar al llamado y a la posición de beneficio, de gloria y de autoridad de ser sacerdotes que Dios les había puesto. Y yo quisiera preguntarnos, ¿será que habrá alguna similitud entre ese Adán y Eva del principio a los seres humanos que estamos hoy en pleno siglo XXI? ¿Será que sufrimos realmente todavía de esa epidemia llamada autosuficiencia? ¿Será que de vez en cuando nos creemos tan sabios en nuestra propia opinión y creemos tanto que sabemos y queremos hacerlo de nuestra gana y no pedir consulta al Señor y decir, voy a hacerlo porque eso no es tan malo, ¿verdad? Y cuando nosotros, y solo pregunto, no estoy acusando, pero cuando a veces podríamos ser nosotros autosuficientes, ¿será que a veces cuando queremos definir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo? Y por ejemplo, pongo algunos casos y está súper común, bueno, estuvo más cacareado eso hace unos años, el tema de la tercera enmienda del aborto. No, porque es mi cuerpo, no, porque es que mi cuerpo, es cierto, hay vida, pero ¿y mi cuerpo? ¿Y desde cuándo Dios ha dicho que la vida comienza cuando el niño sale? Porque dice la palabra que desde el vientre mi embrión vieron tus ojos. Y está claro. Pero queremos redefinir, claro, según nos convenga, lo que es bueno de lo que es malo. Muchas veces, hasta por querer ser aceptado. No, pero eso no es nada, ese chiste, de esos chistes coloraditos, pero yo me río, no es que ni siquiera yo lo cuento. Autosuficientes, definir lo que es bueno de lo que es malo. Y creemos que son decisiones pequeñas, pero que de alguna manera nos están llevando a vivir separados y alejados de lo que Dios ha dicho que es bueno y de lo que Dios ha dicho que es malo. Y lo más extraño es que la autosuficiencia no es más que el resultado de tu propia insuficiencia. O sea, como cuando tú tienes falta de identidad, a ti, tú haces todo para encajar en un lugar, ¿verdad? Y tú priva entonces de autosuficiente, diciendo que eso no está bien y que está mal, pero es con la finalidad de encajar en un sitio que no te aceptan, que tú no eres parte de ahí. O sea, si tú tienes claro quién tú eres, quiénes son tus valores, que tú eres como ese salmón, a ti no te importa que te acepten o no, porque tú recuerdas quién eres, porque no tienes que sacrificar tus valores, ni tienes que sacrificar tus creencias. A veces somos autosuficientes cuando confiamos más en nuestra propia lógica que lo que Dios ha dicho de nosotros, porque ya yo lo he hecho eso antes. No, porque que yo soy coordinadora de capacitación en uno de los hoteles más importantes del país, así que yo voy a saber lidiar con ese ministerio de adoración. Dime, ¿cuánta gente hay en el hotel? En el hotel hay como, yo qué sé, 2,000. Dime, son 18, pero no es lo mismo. Las funciones espirituales, miren, no es lo mismo. No es lo mismo. Las armas que te sirven en el mundo natural no son las mismas que te sirven en el mundo espiritual. Entonces es con nuestra autosuficiencia que nos vamos alejando del rol y del llamado al que Dios nos ha diseñado desde la eternidad, porque desde el principio nos llamó sacerdotes. Y déjenme decirles que Adán y Eva enfrentaron tantas consecuencias de haber rechazado a ese llamado. Y algunas de ellas fueron expulsados de ese lugar, de ese jardín, y sobre todo perdieron su autoridad, su casa, su sustento. Comenzó Adán a trabajar, comenzó a Eva a parir con dolores y sí que duele, y sobre todo perdieron la conexión con Dios. Había que sacrificar tan poco para permanecer con todo lo que Dios había dado, y preferimos muchas veces dejar lo que es seguro en Dios para irnos detrás de nuestra propia autosuficiencia. Pero déjenme decirle que a pesar de que Dios estaba muy triste y decepcionado, también les dio esperanza. Y ese es el Dios que nosotros conocemos. Es el Dios que cuando los vio a ellos hacerse como una ropita con sus hojitas y cosas como, ay Dios mío, qué insuficientes son, privando en autosuficiente, mira cómo terminaron siendo insuficientes. Ni siquiera ropa se pudieron hacer. Pero dice la palabra que ahí viene el primer sacrificio.
mata un cordero y con las ropas, la piel de ese animal, prefiere hacerle un vestuario a Adán y Eva para que tengan la dignidad de regreso. Y no solamente les da este cordero, que es muy importante, y recuérdenlo ahí, agárrenlo, es el primer sacrificio, sino que a pesar de que renunciaron al sacerdocio, Dios les dice, miren, tranquilos, yo sé que la serpiente los engañó, pero yo voy a traer un sacerdote que no va a cometer el error que ustedes cometieron, sino que cuando venga ese sacerdote, yo voy a matar a esa serpiente. Pero esa serpiente va a herir a ese sacerdote. Lo va a herir en el talón, pero no se preocupen, él le va a destrozar la cabeza. Y fue solo una promesa y la historia continuó. Continuó tanto llevándose el pecado mucho más. Ustedes saben que luego de eso Caín mata a Abel. Y sigue la autosuficiencia reinando porque crece tanto la población y entonces ellos se les ocurre la gran idea de crear una torre, la Torre de Babel, con la finalidad, oigan, ¿de qué? De hacerse un nombre. No tenían un nombre ya no se llamaban. Ya no eran sacerdotes, me pregunto yo, pero tenían la necesidad de hacerse un nombre y es ahí donde Dios confunde las lenguas y tenemos todos estos idiomas. Hasta que al final Dios dice, es que yo mi plan no lo voy a cambiar. Porque déjenme decirle que Dios no cambia de planes, solo de personajes. Y eso es tremendo, ¿saben? Cuando tú te das cuenta que el plan de Dios va a marchar contigo o sin ti, nos conviene decidir, espérate, yo debo de entrar. Yo tengo que ser parte de ese plan. Y lo sorprendente es que Dios decide empezar. Y en lugar de empezar con una mujer y con un hombre, dice, no me basta, yo voy a empezar con todo un pueblo. Y dice la palabra que desarrolló y creció. Y de Abraham y Sara nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y luego José se va a Egipto. Y entonces en Egipto se multiplica muchísimo, y después muere José. Se levanta el faraón, que no sabe nada de lo de José y de sus proezas, y entonces los esclaviza. Pero Dios manda a Moisés desde el desierto para sacar y liderar a su pueblo. Y es ese pueblo el que ve que se abre el mar en dos, es ese pueblo que ve la manifestación de las 10 plagas. O sea, este pueblo viene de ver cosas y de recordar que Adán y Eva lo hizo mal, pero que Dios como que tiene como planes, Dios con nosotros. Y es tan poderoso lo que Dios hace, que luego de sacarlos del mar rojo, dice, tengamos una cita. Y yo quiero a ver si lo podemos proyectar. Mire cómo Dios, en lugar de dedicarse solo a un hombre y una mujer, dice, no, lo voy a hacer con todo el mundo. Va a ser el pueblo completo. Voy a hacer una nación santa. Voy a hacer muchísimos sacerdotes reales para que impacten el mundo. Miren donde lo dice en Éxodo 19, el versículo 4 y 6. Llama a Dios el pueblo completito a subir. ¿A dónde? Al monte Sinaí. Mire dónde lo dice. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¡Epa, qué bien! Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque más es toda la tierra. Hay otros versículos también. Y el versículo que se quedó ahí, que no lo proyectaron, el siguiente, dice, y vosotros me seréis un reino ¿de qué? ¿De qué? De sacerdotes y qué? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense que Moisés de alguna manera es el líder porque necesitamos estructura, pero al final el plan era ¿con quién? ¿Con Moisés solo? No, era con el pueblo completo. Suban todos. Mire cómo lo dice luego en Éxodo 19, del 10 al 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestiduras y estén preparados para el día tercer día. ¿Les recuerda algo por si acaso? Hay planes con el tercer día. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de ¿quiénes? De everybody, de todo el pueblo. ¿Sobre dónde? Sobre el monte Sinaí. Ahora,
escuchemos la respuesta de estos sacerdotes, de la gente que le están dando el cargo del gobierno. La gente le van a pasar su botellita, no botella, porque tenían funciones. Pero oiga lo que dice el pueblo en Éxodo, el mismo capítulo 20, pero versos 18 y 19. Y todo el pueblo observaba el estruendo, porque ustedes se imaginan lo que eso significaba, que Jehová descendiera al monte Sinaí. Miren, había estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. ¿Dónde estaban los instrumentos? Yo no sé, es una cosa terrible. Póngase a pensar, porque que no había amplificación. O sea, ¿de dónde salían las trompetas, los relámpagos, el estruendo, el sonido de la bocina? Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: oye, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero por favor, le agrego yo, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tremenda respuesta la del pueblo de Israel. Adán y Eva pecaron por su autosuficiencia y ahora estos no quieren ser para nada, ni quieren estar ahí presente. Y es que este pueblo decidió renunciar antes de empezar. Sorprendente. Renunciaron al sacerdote antes de empezar. Y lo que ningún cristiano había visto, esa gente lo vio, pero aún así renunció a subir al monte. Y yo te pregunto, porque somos tan buenos viendo lo que el otro hizo mal, pero ¿y nosotros? ¿Realmente estamos subiendo al monte? ¿O será que de vez en cuando también hemos renunciado al monte? Y déjenme decirle que esto es, ¿verdad?, un lenguaje figurado, pero ustedes saben que subir al monte implicaba que encontrarse con Dios, verlo cara a cara. A partir de ahí tú vas a saber el sentido, las funciones. Dejar de subir al monte era dejar de comprometerte con Él. Era no querer escucharlo, era no querer conocerlo. Iban a tener la oportunidad de verlo, pero prefirieron no subir al monte. Porque ¿saben qué? Es más fácil que otro se sacrifique y que me traiga de sus recompensas. O sea, es más fácil que mi querida pastora Maritza y la pastora Ruth y Loida, y como ustedes saben que Rosa Vizcaíno ora muchísimo. Rosa, ponme estas oraciones ahí en tus rodillas, levántate a las 3 por favor y luego me llamas. Y yo entonces, porque yo dije que me comprometo, pero cuando me llaman suena y Rosa a las 3 de la mañana y yo en mi casa, ¿verdad?, viendo Netflix, como dice la pastora. Pero no crean que yo me escapo de estas. Somos todos como el pueblo. Todos en algún momento hemos preferido no subir al monte. ¿Qué es dejar de subir al monte? Es cuando yo prefiero depender de la relación espiritual que tiene otro con Dios en lugar de yo tener mi propio encuentro personal con Él. Tan fácil que es, como decía, esa gracia. O sea, no tengo miedo de acercarme. Yo no temeré en acercarme. Porque ya no hay por qué temer, porque fue Él que me llamó. Cuando un papá te llama, normalmente uno no espérate. De la única manera que uno puede tener problemas cuando su papá lo llama es cuando sabe que ha hecho algo mal. Parece que el pueblo, a pesar de que todavía no había como dicho ni sí ni no, en el fondo ya había tomado su decisión. Y es tan evidente que habían tomado su decisión, familia, que mientras Moisés está en el monte, ellos están abajo. ¿Ustedes saben en qué? Creando ídolos falsos, quitándose el oro, la cadena, para fundir el oro y hacer un nuevo cordero y adorar y decir, este fue el que... Una cosa que le hicieron ellos mismos. ¿Por qué no subimos al monte? A veces porque sentimos que somos incompetentes. Y eso pasa. Y es un pensamiento que el enemigo nos encanta ponernos. Es decir, tú no estás calificado. Mira, desde que tú subas y pises un pie en ese altar, tú verás, se cae toda la cosa. Porque tú no estás apto. Y es verdad, nunca estamos aptos. Nunca estamos aptos, pero no por eso debemos de renunciar a un encuentro con el que nos puede transformar, con el que nos puede cambiar, con el que nos puede hacer mejores. Y otra de las razones por las que no subimos al monte es por temor a ser confrontados.
Porque cuando tenemos y sabemos que estamos con errores y deficiencias, sabemos que Dios nos puede confrontar. Preferimos a veces la comodidad a la comunión y preferimos a veces la religión a la relación. O sea, a veces preferimos, yo sé que yo le decía al Señor, ¿por qué no me gusta predicar estas cosas? Pues yo soy una persona alegre, contagiosa, pero no se preocupen, recuerde que siempre hay esperanza en el Señor. Y pareciera como que todo el mundo renuncia, pero acuérdese de la promesa. Pero estoy dando spoiler. Pero muchas veces preferimos la religión a la relación. O sea, preferimos tener una cotidianidad de yo vengo el domingo, escucho bien el mensaje, el lunes ya no me acuerdo muy bien, el martes ya cuando llegue el viernes, bueno, necesito recargar para volver el domingo. Eso es religión, aunque parezca que es lo correcto. Pero venir a la iglesia para rellenarte y recargarte, eso no es relación. Eso es un acto de religiosidad. Eso es lo mismo como nuestros amigos que prefieren guardar un día y el resto de los días tú no sabes que ellos son. No todos, pero sabemos qué pasa. O gente que prefiere hacer un ritual y luego de ese ritual se levanta y sigue con su vida. Pero la relación te lleva a todos los días a encontrarte con la persona que te diseñó y te recarga día a día y te recuerda, lo hiciste mal, pero estoy aquí todavía. O sea, no me voy, estoy aquí. Vuelve a hacerlo conmigo. Inclúyeme, por favor, inclúyeme. ¿Cómo lo vas a hacer solo, por Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer solo? La religión no alcanza. Necesitamos relación con Él. Necesitamos una relación con Él. Él es la fuente. Él es el que puede, no nosotros. Y a veces, en lugar de preferir subir al monte, nos quedamos abajo. ¿Saben por qué? Porque queremos la seguridad a la transformación. Y esta sí me dio durísima, durísima. O sea, yo prefiero estar seguro aquí con mi pecado oculto, que nadie sabe que yo cometo eso, que yo tengo esa falta, que yo de vez en cuando meto la pata y la meto bien honda. Y prefiero estar seguro que nadie lo sepa con mi coraza y me subo aquí los domingos y canto, o voy a la iglesia y todo el mundo conoce que yo soy cristiano, en lugar de tener ese encuentro y decir, ok, aquí estoy al descubierto, esto es lo que soy, transfórmame. Por eso que no subimos al monte. Porque es fácil. ¿Acaso es fácil subirse al monte? Tú sabes lo duro que tú reconoces que lo estás haciendo mal. Incluso delante del Dios que para el colmo tú sabes que te ama muchísimo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces duele más cuando tú ves a un padre que en lugar de corregirte y decirte, tú eres esto, viene alguien y te dice, oye, pero que yo te amo, que yo creo que tú puedes hacerlo mejor. Ahí duele más. Duele más porque tú sabes que Él espera de ti, porque te ha dado toda la competencia para hacerlo bien. Pero sabes que Él tiene esperanza y nos está invitando a subir al monte. Otra vez nos está invitando a subir al monte. Parecía como que Dios con quien quería hacerlo era con Moisés, pero Dios nunca pensó solo en Loida. Yo te aseguro que Dios no solo pensó en Loida. Loida es nuestra pastora, sí, que espero que le esté yendo muy bien, se ve muy bonito con sus abrigos. En Argentina hace muchísimo frío, dicen. Ay, un paréntesis fue eso, perdonen. Pero Dios no solo pensó en Loida y en Alberto. Ha pensado en nosotros, pensó en ti, Alexander. Te llamó a ti también a subir al monte. Yo creo que él va a ser uno de los próximos líderes de adoración del general. Pensó en nosotros, pensó en ti, Raida, pensó en ti. Nos llamó a todos y nos llamó por nuestro nombre. Y yo me pregunto, ¿por qué? Ok, si hay gente que dice, ok, hay que subir al monte, pero ¿cuál es la razón para subir al monte? ¿Por qué hay que subir al monte? Déjenme decirle lo que iba a pasar en el monte. Oiga, qué chévere. Lo primero que iba a pasar era que Dios iba a revelarles la nueva manera de vivir. ¿Saben cómo? A través de los 10 mandamientos. Acuérdense que Dios le da a Moisés y con su propio dedo escribe en las tablas y dice, no matarás, no robarás, no harás dioses. Le estaba dando la receta para hacerlo bien. Por eso es que hay que subir al monte,
Porque Dios nos va a ir enseñando. No rápido, no, es poco a poco. Pero hay que subirlo para saberlo. Hay que escucharlo para saber. Pero aparte de eso, en el monte es muy chévere. Y no me refiero al monte que van de que ahora, de que vamos para el monte. Yo nunca he ido al monte, señores. Me da mucho miedo los bichos. Está bien, podemos ir, pero con repelente y antialérgicos. Porque imagínense. Lo segundo que se ve en el monte, señores, son los planos del tabernáculo. Oigan, y déjenme darle un poquito de teología aquí. Es que cuando Dios estaba diseñando el tabernáculo, ¿saben qué? Estaba recreando el jardín. Póngase a pensarlo, oiga, imagínense, cierren los ojos conmigo. El jardín del Edén. Pero fíjese que es un jardín en el Edén. O sea, que el Edén era un pedazo de tierra grande. ¿Lo ven conmigo? Y dentro de ese gran pedazo de tierra, entonces estaba el jardín. Y dentro de ese jardín, entonces había un árbol, que era donde Jehová descendía y donde se encontraban. Bien, o sea que hay 3 espacios en el jardín. El Edén completo, el jardín como tal y el puntito de la presencia. Y cuando Dios le da los nuevos planos a Moisés, ¿qué hace? Le dice, muestra un gran patio, que es el atrio. Luego muestra el lugar donde está más centrado, que es el lugar santo. Y donde está el lugar santísimo, que es donde baja la presencia. Ustedes ven que Dios no cambia de planes, solo de personajes. Es el mismo patrón. ¿Para qué? Para volver a darnos la misma oportunidad. Y de eso se perdieron el pueblo de Israel por no subir. Una estructura igual era volver a ser los sacerdotes como Adán y como Eva. Y lo último que le dio Dios a Moisés fue el modelo funcional sacerdotal. O sea, ahí le mostró de alguna manera, y digo yo que fue que lo mostró porque Moisés fue tan exacto con la estructura. O sea, le dijeron el sacerdote tiene que ponerse un efod, tiene que tener un cintico aquí, que por eso es que las danzarinas se ponen así, tipo sacerdotal, siempre tienen la base, luego se ponen algo de color sobre ellas, y estos cintos. Esa estructura se la compartió Dios a Moisés. Y miren, para ustedes podrá eso ser lo más insignificante, pero para mí eso significa el perfil del sacerdote. Y dice la palabra que después que Moisés vio todo eso, cuando Moisés venía bajando, le resplandecía tanto el rostro que la gente no podía verlo. Dios mío, y eso es lo que quiere Dios de nosotros como sacerdotes. Dios quiere que salgamos resplandecientes. Dios quiere que subamos al monte, que tengamos una relación, que lo veamos cara a cara, para que bajemos con ese brillo como bajó Moisés. Y miren, ese brillo no se ve solamente en la cara, porque hoy en día podemos creer que es muy literal, pero ese brillo son tus palabras. Ese brillo es la empatía. Ese brillo es la sinceridad. Ese brillo es la verdad, es la honestidad, es la responsabilidad, es la puntualidad. Ese es el brillo del sacerdote. A eso es que se refería a Dios. No un brillo solamente para que después también Moisés echara muchísimo lujo. ¿Se acuerdan que la gente le dijo que se pusiera un pañito porque brillaba tanto? Y después Moisés se quedó con el pañito aunque no estaba brillando. Qué agentado Moisés. Sí, aparentando, dije que todavía tenía el brillo. Mentira, ya hacía tiempo que se le había ido el brillo. La esposa lo sabía porque él dormía sin pañito. Él dormía sin pañito, pero quería aparentar. Pero nosotros no tenemos que aparentar. Oye, aunque nos pongan un paño, y va a salir la luz de Cristo. Tiene que salir. Tiene que reflejarse en nuestro día a día. En el lugar de trabajo tiene que verse que yo brillo por encima de los demás. No para opacarlos, es para bendecirlos. Es para cambiar el ambiente donde estoy. Es para que se sepa que yo soy diferente, que yo soy sacerdote. Y pareciera como si tenemos todo para comenzar un buen plan con los nuevos sacerdotes, pero déjenme decirle que este sacerdote también renunció, porque a pesar de que Aarón había hecho todo lo que había hecho, Dios quiso hacerlo con él. O sea, el sacerdote oficial que representaba a Dios en la tierra no era Moisés, fue Aarón. Y porque Aarón era de la tribu de Leví, ¿se acuerdan? Y son todos los levitas
que Dios escoge para ser los sacerdotes. Y a mí me muestra eso otra vez, la misericordia de Dios. Que siendo yo imperfecta y sabiendo Él que lo estoy haciendo mal, Él quiere hacerlo conmigo. Él quiere hacerlo conmigo, por encima de mi error, por encima de mi pasado, por encima de mi incompetencia. Él quiere hacerlo conmigo y quiere hacerlo contigo. Y parecía que no había esperanza porque el pueblo estaba guiado por Moisés y por Aarón. Y aunque Moisés era de que muy bueno, también le dio el fuetazo a la roca esa. Al final los dos, los pobres, ni siquiera entraron a la tierra prometida. O sea, dos sacerdotes que también renunciaron a su llamado. Pero en su misericordia, Dios tiene como quiera el mismo plan. Jehová sabía que pecaría. Jehová sabía que Aarón lo iba a hacer mal. Y es ahí donde les comparte una manera de mantenerlos a salvo. Y usted dirá, ¿cómo así? Es ahí donde le enseña a hacer los sacrificios por el pecado. Y le dice, mira Aarón, cada vez que el pueblo o tú cometan un error, haz esto. Y ahí viene ese cordero, dirán ellos, ¿por qué a nosotros? El cordero que es sacrificado y esa sangre derramada que le tocaba a Aarón derramarla, la derrama el cordero. Así como ese cordero que le hicieron las ropas a Adán y Eva, el mismo cordero iba a cubrir e iba a hacer el sacrificio para cubrir el pecado de Aarón y del pueblo. Un Dios misericordioso buscando la manera de mantener una relación con nosotros. Nosotros alejándonos y Él ven, jalando con la cuerda. Ven, hazlo así, mientras tanto, hazlo así, mata el cordero, yo te perdono también, derrama la sangre, que el problema es que la paga del pecado era muerte, o sea, tú el que pecaba tenía que morir. Y es una regla, eso es como que la ley de la gravedad exista. Si yo creé el mundo para que la ley de la gravedad exista, para que tuviéramos todo de pie y no estuviéramos flotando aquí, ya yo no puedo a partir de ahora evitar que lo que yo tire no caiga. La regla era, había pecado, alguien muere. Y Dios dice, como yo sé que tú vas a pecar, significa que vas a morir. No mueras tú. Mata al cordero. Un método para que Dios nos mantuviera salvos. Todo símbolo de lo que viene. Pero aún así, aunque Adán y Eva renunciaron, aunque Aarón renunció y el pueblo también renunció, Dios no se cansa de hacer realidad su propósito. Y ve a un hombre, a un muchachito pastoreando ovejas y dice, wow, me gusta el corazón de este muchacho, David. Y dice la Biblia que el pueblo conquista, ustedes saben, tienen peleas, ganan, Josué, todos los jueces, y luego llegan a la tierra, Jerusalén, y ahí encuentran a Saúl. Ustedes saben todo lo malo que lo hizo Saúl. Y después se presenta David, el que tiene el corazón conforme a Dios, y comienza a reinar David con un corazón limpio, sabiendo que a él no le tocaba. Que le tocaba eran los hijos de Saúl, pero Dios lo escogió a él. Y David se parece tanto al sacerdote que incluso David cuando va a transportar el arca, se pone como el uniforme de la danzarina, el efod, que es el mismo uniforme que usaban los sacerdotes. Pero no solamente eso, David ofrece sacrificio, sin él ser sacerdote, sin él ser levita, ofrece sacrificio cuando el pueblo peca. Pero también él intercede cuando llegan las plagas que mataron casi a los 70,000. ¿Se acuerdan cuando David le dice, yo prefiero el castigo de tu mano a ser castigado por el hombre? Y entonces ahí llega una plaga y mata a 70,000. Y David intercede ante el pueblo para que esa plaga no siga matando gente. O sea, prácticamente David se vuelve un modelo como del sacerdote. Y le presenta a David una de las promesas más bellas de la Biblia, que está en Salmo 110, versículo 4. No sé si lo puedes poner, Aileen, ahí. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no vamos a entrar en Melquisedec porque es mucha cosa. Pero Dios estaba diciendo que vendría un sacerdote que no era por el orden que normalmente dije, con el orden de Adán, dije que el orden de Aarón. Toda esa gente habían renunciado. Pero Dios le da esa promesa, vendrá un sacerdote. Pero no solo un sacerdote, era sacerdote y rey. Aleluya. Antes de que el pueblo existió,
ya había un sacerdote que fue Melquisedec. Y sin tener la herencia levítica de la tribu de Leví, él ya era sacerdote. Pero, en fin, David estaba como en la cúspide, como diciendo, oye, parece el sacerdote de verdad. Incluso Dios le da esa promesa, tú vas a ser sacerdote por el orden de Melquisedec, pero no refiriéndose a él, sino a que vendría otro. Pero pasa algo inesperado. David está en el patio de vago y se pone a ver una mujer desnuda, bañándose, Betsabé. Y no solamente la ve, sino que la llama, se acuesta con ella, queda embarazada y después se da cuenta que está casada. Y para el colmo, con el tipo que está casada, es uno de los mejores hombres del ejército de David, está peleando y lo manda a matar. Wow, alguien dijo wow. O sea, de estar allá, se derrumbó David. Todo lo que estaba aparentemente perfecto con David se derrumbó. Y yo no sé cuántas veces tenemos la promesa de Dios, el llamado de Dios, pero permitimos que nuestra carne nos aleje del propósito que tiene Dios para hacernos reales sacerdotes. Fornicación, chisme, odio, orgullo, amargura, todo eso son obras de la carne. Celos, contienda, todo eso son obras de la carne que nos alejan del plan de Dios. Pero es que Dios no se va a rendir tan fácil. Es más, Dios no se rinde. David como sacerdote pecó, pero David también se humilló. Dios lo perdonó, pero pagó las consecuencias. Ese bebé murió. Y David no pudo construir el templo que tanto quería construirle a Jehová por tanto pecado y tanta maldad. Pero saben que cuando Dios nos corrige y nos quita cosas, al final lo hace para procesarnos, para hacernos mejor persona. Y la verdad es que hasta el momento nadie ha sido fiel, pero Dios como quiera le dice a David, mira David, voy a nacer alguien de tu descendencia. No voy a escoger a los levitas, no voy a escoger a la gente que se piensa que va a ser. Lo voy a hacer contigo, un hombre pecador, un hombre malvado, un hombre que prefirió ver, desear y caer antes que perseguir y mantener su sacerdocio. Y dice la palabra que de la descendencia de David nace nuestro real sacerdote. Nuestro real sacerdote vino. Y déjenme decirles que esta es la parte poderosa. Ahora di que voy a entrar en el mensaje, pastor. No se preocupen, no veo el reloj. Jesús es el verdadero sacerdote. Él es el papa upa de la matica. Jehová, Él es el sacerdote. Él lo va a hacer, Él lo va a conseguir. Oiga, aquel que fue prometido para David y llega Jesús cumpliendo con todo lo que había dicho. Aquel que fue revelado en los planes a Moisés, aquel hombre que Moisés vio vestido con efod, vestido con la vestidura y que tenía como ese rostro brillante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Jesús, cuando vino aquí a la tierra, que se encontró luego con sus discípulos, que fue al monte a orar, se transfiguró. ¿Alguien lo recuerda? Que dicen los discípulos que su rostro brillaba tanto y que bajaron dos figuras celestiales. Él es el verdadero sacerdote. Él es el que cumple con la promesa que le hicieron a Eva y a Adán de que vendría un real sacerdote que heriría en la cabeza a la serpiente. Y usted sabe que Jesús no era del linaje de los levitas. El que era sacerdote cuando Jesús ya está listo para su ministerio era Caifás. ¿Se acuerdan? El sacerdote del tiempo. Él era el sacerdote del tiempo. Pero Dios le había hecho una promesa a David. Y descendió de David. Y Jesús fue el sacerdote real. Así como vio Moisés esa figura resplandeciente que cargaba el efod, así se resplandeció nuestro Señor Jesucristo cuando fue guiado al monte. Él como sacerdote, recuerden que el sacerdote representaba tanto a Dios como a la creación. Representó también a Dios que guiaba, curaba, sanaba, vino, operó milagros. Él es el sacerdote. Oh, lo que no pudo hacer Adán, lo que no pudo hacer Aarón, lo hizo Jesús. Aleluya. Guió, enseñó, sanó, perdonó, suplió. Pero también fue buen mayordomo. Por eso cuando llegó al altar y vio toda esa gente vendiendo en el templo, comenzó a tumbar sillas, porque él sabía que tenía una responsabilidad con la santidad en el templo.
Aleluya, fue tan sacerdote. Todas las funciones las cumplió, todas. Pero la que más me gusta es que le cumplió la promesa de Adán y Eva de que iba a herir en la cabeza a la serpiente, aunque esta serpiente lo hiriera. Y ahí fue la mejor manera de representar a la humanidad delante de Dios. Tanto nos representó que cargó todo el pecado del mundo. Y murió como un hombre, murió como un hombre, sintiendo el dolor que tú y yo sentimos. En esta carne murió como un hombre, se hizo como tú y como yo. Y se llevó el pecado, llevó el mío, pero no llevó el pecado del pasado, no, Él se adelantó al futuro. O sea, el pecado que yo voy a cometer mañana, Dios mío, lo llevó para hacerme apta a mí. Representó tanto a la humanidad delante de Dios que no solamente se llevó el pecado, sino que lo arrancó de raíz. Antes el sacerdote tenía que matar ese corderito. Y usted ve cuando usted tiene como una mancha y lo pinta. Usted sabe que el que pinta, bueno, Richard, tú pinta, sabe que debajo de la pintura sigue la mancha, lo que está pintado. Pero es diferente a yo coger una espátula, ¿y qué se llama eso? Y volver a pintar desde cero. Eso fue lo que hizo Jesús. No fue pintarlo, no di que ponerlo bonito por arriba, no, fue arrancarlo de raíz. Fue arrancarlo de raíz. El sacerdote que tú y yo tenemos. Aleluya. Mató al enemigo. Lo mató. Está destruido. Anda por ahí dando colazos, pero está destruido. Pero Él también lo hirió. Lo hirió llevándolo 2 noches, 3 días a la tumba. Pero de ahí se levantó nuestro Jesús. Aleluya. Se levantó. Él es el mejor sacerdote por siempre. Por siempre y para siempre. Y es el mejor sacerdote. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio. Y Él ofreció el sacrificio. Pero también Él fue el sacrificio. Yo no sé cómo fue que Dios lo pudo hacer todo. O sea, Él como Dios presentó el sacrificio y como hombre también fue el sacrificio. Un Dios que nos amó. Un Dios que nos amó. Y es gracias a Jesús que nosotros hoy, gracias a su sangre, podemos ejercer el papel de sacerdotes reales. Su sangre es la que nos califica para ser sacerdotes. Lo que le faltó a Adán y Eva era que no tenían la sangre. Lo que le faltó a David era que no tenían la sangre. Pero tú y yo aceptamos el sacrificio de Jesús y podemos ser sacerdotes. Aleluya. Él imputa sus méritos a nosotros. Es como correr una carrera, haberte caído y que el que ganó venga, ven, súbete conmigo y te suba contigo en el primer lugar y te ponga la medalla a ti. Oye, eso es trampa. Eso no es trampa, no, se llama gracia. Se llama gracia, misericordia. Aún sin merecerlo. Por eso es que yo no puedo entender a los ministros que privan de lo ajeno. No sé, porque con lo ajeno no se echa lujo, dice una muy buena amiga y una mujer que respeto mucho. Con lo ajeno no se echa lujo. Los méritos que tú, si yo puedo estar aquí parada, ¿será acaso por lo que yo he hecho? Por Dios. Es gracias al sacrificio de Jesucristo y sus méritos imputados en mí. ¿Qué podemos ser separados de Él? Con lo ajeno no se echa lujo, pero también lo ajeno se cuida más. Esta gracia que es depositada, debemos cuidarla más. Cuidarla, preservarla, este regalo, este llamado que no lo merecíamos. Es un llamado que no lo merecíamos, pero que Dios lo quiso hacer. Cuando Adán y Eva, porque ustedes saben que mi título es un poco negativo, renunció el sacerdote. Pareciera como si nada más vengo a hablar de cosas malas. Pero cuando Adán y Eva decidieron renunciar a su sacerdocio, para ellos privar de ser autosuficiente, Jesús renunció a su autosuficiencia cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
El que sí podía ser autosuficiente prefirió ser insuficiente y cumplir con el llamado de Dios. Y lo tengo que repetir. Cuando Adán y Eva privaron insuficientes, Jesús, pudiendo ser suficiente y bajarse de la cruz, o ni siquiera permitir que nadie lo viera, prefirió negarse a su voluntad y hacer la voluntad de su Padre. Cuando David renunció a su sacerdocio por estar viendo cosas que no le tocaban y por querer dejarse guiar por el deseo de su carne, Jesús renunció al deseo de sus ojos cuando el enemigo lo llevó al desierto y le dijo: ¿ves todo esto? Si postrado me adoras, será tuyo. Era más fácil, era un camino más corto, pero Jesús no se dejó llevar por sus ojos. Cuando David pecó con sus ojos, Jesús renunció al pecado y prefirió mantener su legado como sacerdote. El pueblo, y con esto quiero terminar. El pueblo renunció al sacerdocio y renunció a subir al monte. Pero Jesús no renunció a subir al monte Calvario para darte a ti salvación y darme la vida eterna que hoy nos hace libres. Renunció a la autosuficiencia. Renunció a ser seducido por sus ojos. Y renunció a la idea de no subir al monte para darnos vida. Él es nuestro sumo sacerdote. No hay otro. No hay otro digno de alabanza, de adoración. Y lo mejor es que Él nos ha declarado que también nosotros lo somos. ¿Se acuerdan de nuestro versículo? ¿Qué es lo que somos? Somos reales sacerdotes. Somos una familia escogida. Somos una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para buenas obras. Y quizás algunos de los que están aquí están diciendo o están actuando como ese salmón del que hablamos al inicio. Aileen, las últimas imágenes. Ese salmón aventurero que pensó: ay no, las aguas saladas son más chéveres. Vámonos para el océano, vámonos lejos de aquí. Yo estoy cansado de esta misma corriente. Aquí hay mucho movimiento. Esto evangélico me tiene medio cansado. Y decidió emprender su vuelo 3,000, 5,000, 4,500 kilómetros más lejos de donde vive. Y hay mucha gente como ese salmón, quizá tomándose vacaciones de su llamado. Quizá hay mucha gente tomándose vacaciones del sacerdocio que Dios lo ha llamado. Pero ¿sabe qué? Yo sé que Dios quiere hacerlo contigo porque me dio este mensaje. Un poco largo, ¿no? Pero yo creo que es necesario. Para mí lo es. Creo que está el Señor diciéndomelo justo a tiempo. No renuncies. No renuncies. Tú necesitas tener la memoria que tiene el salmón. Esa memoria que le recuerda que Él no es de agua salada. Que Él no es del mar. Que Él es de agua dulce. De agua dulce y fría. ¿Y sabe qué hace el salmón? Como les contaba al principio. Miren lo que hace, no sé si se ve bien, pero esto es una cascada. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien intentando subir una cascada? O sea, de abajo hacia arriba. Qué fácil es bajar, porque baja de chumblón como una rebalaguina, ¿no? Como un columpio, una cosa. Pero al revés, mira, es saltando. Pon la otra, Aileen. No solamente saltando, porque esa es la parte quizá como más chévere. Es que llega un momento en el que los ríos bajan tan bajito que los animales y las aves, animales como los osos, que les encanta el salmón, se da su paseíto por ese río, ¿sabe qué? Y se come uno cuanto. ¿Va a ser fácil regresar al llamado? Te aseguro que no. Pero el salmón no renuncia. Tú lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. Yo sé que no. Porque si no, Dios no me hubiese puesto todo día a trabajar con este mensaje. Tú no vas a renunciar. Tú no vas a renunciar al llamado que Dios diseñó para ti. Tú no vas a renunciar a tu sacerdocio. Oye, que no lo vas a hacer. Tú tienes a un sacerdote que vino hace 2,000 años a morir por ti, a derramar tu sangre, para que tú ahora crees que tú lo que te vas a dedicar es a la vida, a las redes, a hacer muchas cosas. Tú tienes un llamado.
Y es verdad que lo puedes cumplir haciéndolo de las redes y todas tus cosas, pero sabes que hay algo más. Tú tienes buena memoria. Tú recuerdas lo que Dios ha dicho de ti. Yo recuerdo lo que Dios ha dicho de mí. Y es mi compromiso pasar los osos. Nadar, porque yo necesito volver a mi lugar de encuentro, a mi lugar donde nací, a donde pertenezco. Y hay gente que pertenece a este altar y no está en el altar. No estás en el altar, aleluya. Y perteneces aquí. Y tú tienes que tener buena memoria. Tú tienes que recordar los años con Dios. Tú tienes que recordar los años con Dios. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes olvidarlo? Tú no lo olvidas. Es que Dios te habla de noche. Dios te habla de madrugadas. Tú te ves en el altar otra vez. Porque tú tienes buena memoria. Porque tú eres como el salmón. Y tienes que regresar a tus aguas. Te va a costar como a Jesús le costó dejar tu autosuficiencia, dejar de creer y justificarte que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, dejar de creer que sin Jesús lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir, pero con Él sí. Y Él está aquí, Él te está llamando y quiere hacerlo contigo. No te ha descalificado, no te ha dejado atrás. Es Él que pone esos pensamientos y te hace recordar el lugar de donde eres. Hoy renuncia al miedo y sube al monte. Renuncia a esa autosuficiencia y dile: Señor, como dijo Jesús, está difícil esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es difícil subir al monte, pero permítete, como Jesús, tomar tu cruz y seguirle. Tomar tu cruz y seguirle. Vale más seguirle a Él. Vale más seguirle a Él. Renuncia al miedo de encontrarte con Él. El salmón renuncia a su comodidad. El salmón salta en las cascadas, pasa por los osos, pasa por las aves. Nada contracorriente, pero regresa a casa. Regresa a casa y regresa para reproducirse, para crear más salmones, para ser más sacerdotes. Tú eres un sacerdote y te lo estoy diciendo porque, papá, te toca regresar. ¿Sabe por qué? Porque detrás de ti vienen unos chiquitines que también son llamados a ser sacerdotes y es tu responsabilidad. Eso no estaba, pero es Día del Padre. Es tu responsabilidad porque hay una generación que depende de ti, de lo que ve en ti. Y queremos que nuestros hijos sean del altar, pero ellos aprenden con el ejemplo. Aleluya. Es tiempo de, como buenos sacerdotes, representemos a Dios delante de la tierra. ¿Se acuerdan que el sacerdote es el intermediario? Representa a Dios delante de la creación. ¿Cómo lo vamos a representar? Enseñando a otros. Comparte tu fe. Hablemos de Jesús. Mire, la Biblia es la mejor película, mejor contada, la más taquillera, la más chévere. Oye, desde Génesis hasta Pablo, todo está combinado. Nosotros nos gozamos cuando Endgame combina. Mire, salió Gamora y salió fulanito, pero la mejor Biblia, el mejor guión es este y es real. Comparte tu fe, enseña, guía a otros. Tienes autoridad. Autoridad para cambiar las atmósferas. Tienes autoridad para echar fuera demonios. Tienes autoridad para orar por enfermedades. Tienes autoridad para pararte en tu casa y decirle: aquí no más. Tienes la autoridad porque tú representas a Dios. Tú representas a Dios, eres sacerdote. Representas a Dios en la tierra. Pero recuerda que representas a la humanidad. ¿De quién? Delante de Dios. ¿Cómo? ¿Qué hacía el sacerdote? Cuidaba el templo, administraba el templo. Y yo le pregunto: ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo? Porque sois templo del Espíritu Santo. Ahora el templo no es esto. El templo soy yo. Esto es lo que tengo que cuidar. Estos pensamientos son los que tengo que cuidar, porque yo represento a una humanidad ante mi Dios. Este es el templo que yo tengo que cuidar. Y por último,
La función del hombre ante Dios es de tener comunión exclusiva con Él. No te pierdas el encuentro VIP patrocinado por la sangre de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Este anuncio llega a ustedes gracias a la sangre maravillosa de mi Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ni la muerte, ni la tumba, ni principados, ni potestades, ni nada de lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, nada, 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 nada. He decidido ¡Cántalo! seguir a Cristo. ¡Cántalo! He decidido seguir a Cristo. He decidido. Decidido ¡Wow! seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Oh, la cruz está ante mí. Está ante mí. El mundo atrás quedó. Oh, la cruz Está ante mí. el mundo regresó. Está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelva atrás. No volvemos atrás, porque ustedes son familia escogida, porque son un sacerdocio de servicio al Rey, porque somos una nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Él. Y esto es así, ¿saben para qué? Para que anunciemos las obras maravillosas del Dios, el que nos llamó. Evelyn, oiga, me llamó, dijo: Lilian, cuando yo estaba ya perdida en mi insignificancia, en mi timidez, en mi deseo de yo no soy nadie, yo no voy a ser competente. Mis hermanas sí, mis hermanas se van a casar, a mí nadie me va a querer. Oye, a la que le dieron un batazo en la boca, a mí me dieron un batazo. El enemigo intentó callarme desde tan temprana edad, que a los 11 años yo tuve un accidente. Una persona de la nada, jugando un partido, tiró un batazo y yo quedé prácticamente inconsciente. Luego mi primo yo volví a darme cuenta ya cuando me tenían con el t-shirt todo lleno de sangre. Pero aquí estoy porque tengo propósito. Porque si el enemigo cree que con un bate me va a callar, no puede ser. Menos a ti, yo soy y tú eres real sacerdocio. Y estamos aquí para anunciar las obras maravillosas del que nos llamó, del que mencionó mi nombre desde la eternidad, del tuyo también. Y te llamó y dijo: sal de la oscuridad, sal de la oscuridad, sal de ese océano, sal de esas aguas saladas. Tú no eres de ahí. Ven a las aguas dulces, ven al río, vuelve a donde naciste, ven a donde perteneces. Él te está llamando por tu nombre a salir de la oscuridad para que entres en su luz maravillosa. ¿Cuántos quieren la luz de Cristo? Y yo quisiera, ya para cerrar, voy a entregar que tú hagas una oración. Pero esta oración no te la puedo decir yo, porque el que conoce tu estado actual de tu sacerdocio eres tú con Dios. Así que sin mucho movimiento, oremos. Ora a tu Señor que te conoce. Señor, aquí estamos. Aquí estamos reconociendo que este mensaje está un poco terrible, pero que si ha llegado a nosotros es porque tú tienes aún planes con nosotros. Es porque no nos has querido abandonar en ese océano. Es que entre tantos salmones que están viviendo de manera aventurada y haciendo y deshaciendo, y tanta gente que está jugando a otro rol, al rol del compinchero, al rol del descomprometido, al rol del no cristiano, al rol del cristiano de la secreta. Entre tantos peces, entre tantos seres humanos,
tú has querido que yo hoy escuche esta palabra que me indica y que me invita a volver a casa, a volver a mi rol de sacerdote. Señor, reconozco que separada de ti no puedo. Adán lo intentó sin ti, Aarón lo intentó sin ti, David lo intentó sin ti y renunciaron. Pero yo, Señor, no quiero renunciar a mi llamado. Yo quiero renunciar a lo que me aleja de mi llamado, jamás al llamado. Yo quiero ser como tú, que renuncia a la autosuficiencia, que renuncia al deseo de la carne y que renuncia al deseo de vivir lejos de ti. Y yo quiero acercarme a ti, confiar en ti, depender de ti, entregarme a ti. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga y florezca en mí y que las obras del Espíritu sustituyan las obras de la carne. Y que cada día yo pueda tomar tu cruz, tomar mi cruz y como tú, Jesús, subir cada mañana al Calvario y sacrificarme. Porque si tú como sacerdote ofreciste el sacrificio y también fuiste el sacrificio, hoy yo quiero ser ese sacerdote que se ofrece como sacrificio vivo. Te pido una segunda oportunidad para los que no te conocen. Y si hay alguien aquí que quiera hacer esa oración de reconciliación, yo no soy mucho de la que creo que hay que pasar delante, pero es bueno hacerlo públicamente. Pero yo creo que si en tu corazón tú dices esta oración: Señor, estoy aquí como un salmón de vuelta, no tengo ni idea de cómo regresar, pero quiero regresar. Inscribe mi nombre en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, Señor, y que cuando tú regreses yo quiero irme contigo al cielo y quiero vivir una vida en plenitud y en armonía contigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Decidí